Carlos Gigliotti, autor del libro Bravo 25, un puñado de valientes, para que nos hable de su obra. Va a tener un pequeño permiso el docente, ya que él necesita libertad para poder contarnos sobre la obra. Te agradezco mucho. Vamos a romper el protocolo. Si yo me tengo que quedar acá 40 minutos parado, nada, imposible. No lo van a lograr. Así que, Nicolás, muchísimas gracias por todo. Autoridades, Juan José. ¿Cómo sigo después de todo lo que dijiste? Muchas gracias por venir. Y hay algo que para mí es muy importante. Este día es muy especial. Realmente es muy especial. Es especial porque se presenta un libro. Y cuando se presenta un libro, algo bueno está sucediendo. Y si se presenta un libro de Malvinas, mucho mejor todavía, porque es un granito más de arena para todo lo que deseamos nosotros. Es especial porque, como decía Juan José, es la segunda edición. Yo jamás pensé que íbamos a vender 2000 libros. Nunca lo pensé. Lo cierto es que se vendieron, no hay más de la otra edición. Y vino muy bien porque se le pudo agregar 11 testimonios más. Y al agregar 11 testimonios más, se tuvieron que reconfigurar muchos párrafos por los testimonios de los nuevos soldados del 25. A eso se tuvieron que arreglar los mapas, porque ya van a ver cuando tengan el libro en sus manos aquellos que no lo tienen. Está hecho con una perfección casi milimétrica, les voy a contar cómo se hizo, porque están los muñequitos de los soldaditos en cada lugar, con el nombre y apellido. Ya vamos a llegar a eso. Y también es especial porque yo tengo la suerte de haber escrito 8 libros, ¿no? Como dijo Nicolás, 4 libros sobre la historia del regimiento de granaderos a caballo, y después escribí Secretos revelados de la historia. Hay 2 títulos que son inéditos y obviamente el Bravo 25. En todo ese desarrollo, desde el año 2011, siempre trabajamos en conjunto con Javier Ramos, con el veterano de guerra Javier Ramos. Y era muy interesante porque era un poco la voz de mi conciencia, ¿no? Éramos totalmente diferentes trabajando, totalmente diferentes. Yo soy muy fastidioso trabajando. Se hizo de tener papeles en la mesa, en el suelo, y Javier es totalmente lo contrario. Es metódico, te busca el detalle. Y además, al ser veterano de guerra, pudo muchas veces ayudarme en lo que yo les voy a contar. Y es la primera vez, desde el año 2013, que presento un libro y él no está. Porque el último día del mes de octubre no se le ocurrió la mejor idea que irse de viaje. Entonces, sirva esta presentación en homenaje a Javier. Es increíble. Digan la verdad. Nos gusta muchas veces los actos heroicos. Nos gusta leer. ¿Quién no tuvo fascinación por ver en películas las cargas de caballería del 7º Regimiento del General Custer? ¿Quién no? O leíamos sobre los 300 espartanos contra todo un ejército persa. O también aquellos que les gusta la historia militar, como a mí, descubrir por qué la Guardia Suiza custodia el Vaticano desde el año 1505. Porque el Papa Julio II los contrató, eran los mejores soldados, los suizos. Y ahí uno se entera, al que le gusta mucho más profundizar, que 150 guardias suizos defendieron al papado con las invasiones de España y Alemania. Por eso el morrión rojo, por la sangre derramada. 150 contra casi 5000 hombres. ¿Y nosotros qué? ¿No tenemos acciones épicas?
Claro que las tenemos. ¿Cómo no? Tacuarí, por ejemplo. 350 hombres al mando del general Belgrano contra un ejército de paraguayos. Ahí hubo valor del bueno, ¿eh? Y hablando de épica, ¿quién no conoce? Quiero pensar que lo conocen, ¿eh? A Pedro Ríos. Lo conocen, el tambor de Tacuarí. 12 años murió en el frente del combate al son del parche del tambor. 12 años. La historia argentina lo considera héroe de la patria. Sí. Exactamente, caballero. Me lo sacó, le iba a decir yo a eso. La historia argentina lo reconoce como héroe de la patria. 12 años. ¿Alguien me puede explicar por qué a los soldados de Malvinas le dicen chicos de la guerra? Los dejo pensando. A raíz de todo esto, un día recibo un llamado telefónico. Fue para el mes de febrero del 2015. Hola, profe, ¿qué tal? Mirá, ¿cómo andás? Yo, voz conocida, admiro y lo respeto. Las dos cosas. Lo admiro y lo respeto. Me dice, mirá, me gustaría charlar con vos. ¿Por qué no te vienes a la oficina? Sí, ¿cuándo? El viernes. Listo, voy el viernes. Entonces, los saludos de rigor, nos sentamos, te clava la mirada, es complicado cuando te clava la mirada. Me dice, quiero que escriba la historia de mi compañía del Regimiento 25. Yo me quedo mirándolo. Situación, era el libro que todo el mundo quería escribir. Y me lo estaban proponiendo a mí. Entonces yo traté de explicar brevemente que mi historia militar pasa por las guerras del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX. Estaba escribiendo yo el tercer libro de Los Granaderos, de la sorpresa a la gloria. Entonces trataba, y es muy difícil cuando uno viene a una cadencia de escritura con cargas de caballería, logística del siglo XIX, con todo lo que significa el ambiente geográfico del siglo XIX, parar, ponerte el chip para escribir una guerra del siglo XX, una guerra moderna. Es difícil, es complicado, tenés que leer, tenés que ambientarte, tenés que sentarte, tenés que conocer códigos nuevos. Me dice, ¿cuándo empezás? No me había escuchado nada. Por eso, Juan José, te agradezco enormemente haberme llamado por teléfono, porque si bien yo estudiaba Malvinas, nunca había escrito nada de Malvinas. Y vos me diste la oportunidad, como dijiste bien que voy a explicar, abrí un mundo absolutamente insospechado. Te lo agradezco de corazón, nunca te lo había podido decir, así que chapó. Muchísimas gracias. Salgo de ahí, salgo de la oficina de Juan José. Lo primero que hago, Javi, pasa tal cosa. O casualidad que tarda unas fracciones de segundo de más. Y Javier era de respuesta rápida. Ahí me di cuenta que le había pasado lo mismo que me había pasado a mí. Me dice, venite para casa. De 11 me fui a Olivos. Nos preparamos un café y nos mirábamos. El tema era por dónde empezar. ¿Qué escribimos? Puede parecer muy sencillo sentarse y empezar a escribir, buscar, investigar. El tema es qué impronta le querés dar. Ese es el tema. Entonces, agarramos y dijimos, bueno, vamos a empezar al principio. Tenemos la posibilidad de hablar con los veteranos, vamos a entrevistarlos. Y así empezó un camino. Yo cuando la locutora decía 10.000 kilómetros recorridos, fueron 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. Fui 7 veces a Córdoba, 4 veces a Chubut.
Y les voy a contar por qué fui 7 veces a Córdoba y 4 veces a Chubut y 2 veces al 25. El primer viaje fue empezar a abrir las puertas que me conocieran los veteranos, entrevistarlos. Y fue apasionante. Apasionante por la sencilla razón que empecé a descubrir características muy particulares del veterano de guerra. Y lo que más me llamó la atención, que cuando yo le preguntaba que me hablara de él me hablaba de él, no hablaba de uno. El veterano de guerra no te habla de uno, te habla del compañero. Ustedes imagínense que lo que tuve que hacer es cortar por lo sano. Yo fui descubriendo las características de Rodríguez, por ejemplo, a través de los compañeros, porque él no me contó nada de él. Los quería matar. Pero así todo, lo más significativo fue que pude preguntar. Yo cuando investigo, pregunto y repregunto y repregunto. Es la única manera, es la única forma. Es la única forma para poder llegar a conocer en profundidad el tema que uno quiere. Así fui a Belleville, a La Carlota, a Justiniano Pose, creo que fue Higueras también, Río Cuarto, Villa María. Y después fui al sur. Recién nos reíamos con Sergio, porque la sección bote, los de la sección bote son... ¡Ay! ¿Cómo me costó entrar? Hasta que decí después, abrieron la puerta y ya después, pero me hicieron sufrir un poco. Y después el Regimiento 25, ¿no? Todo eso fue en un solo viaje, ¿eh? Todo en un solo viaje. Después el Regimiento 25. Tuve la suerte que el teniente coronel Scarpinelli, que estaba... Teniente coronel era, ¿no? Teniente coronel Scarpinelli, que estaba en ese momento como jefe, me recibió, me abrió las puertas, me pude quedar. Tuve casi 4 días en el regimiento. Y ahí empezó un poco... Se generó la fisonomía que podía llegar a tener el relato. Hago un punto y aparte para que vean la locura que uno tiene cuando investiga. Cuando escribí Amanecer de un 3 de febrero, que es la historia del combate de San Lorenzo, yo logré el 3 de febrero del año 2013 a las 6 de la mañana poder subir al campanario, porque yo quería sentir las sensaciones de San Martín, porque a esa hora divisó la flota realista. Cuando fui al Regimiento 25, yo pedí, por favor, dormir en las compañías donde durmieron los soldados, que me lo concedió Scarpinelli, poder ir al lugar donde Zeneldín les dio las directivas a los oficiales. Pude hacerlo. Y después ir al museo. Pero del museo yo quería algo, el diario de guerra, que tuve la posibilidad de que me lo dejaran ver. Me lo dejaran ver y me lo dejaran analizar. Eso fue inestimable, porque ahí está hora por hora, minuto a minuto, la condición del clima, el desplazamiento de la gente, nombre, apellido, todo. Por eso que fui 4 veces al regimiento. 2 veces más también, creo que pasé de pasada en un viaje que hice al sur. Claro, cuando llego me doy cuenta que tenía, sí, entre 90 y 100 horas de grabación. Y ahí empezó otra historia. Todavía no nos habíamos puesto de acuerdo con Javier qué filosofía y también qué impronta le íbamos a poner al libro. A partir de ahí fueron 8 meses de grabación durante 8 horas por día, palabra por palabra, palabra por palabra. Ahí es donde yo tomé en cuenta que teníamos oro en polvo y no podíamos defraudar. No podía salir mal el libro, porque teníamos la impronta de cada veterano de guerra. Yo jamás podía llegar a pensar que estos señores
me relataran un combate y se mataran de risa dos a la vez. Se reían mientras peleaban. Entonces todo eso yo lo tenía que reflejar. ¿Cómo se refleja un sentimiento? Porque el sentimiento se siente. Bueno, lo que tratamos era ponerle el sentimiento de cada veterano de guerra en el libro. Cuando terminamos de grabar, durante 8 meses, fueron 8 meses muy arduos, nos sentamos con Javier y ¿ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Entonces, la historia era, si hacemos un libro de historia militar, puede quedar aburrido porque es igual que lo mismo. Si hacemos un libro de historia militar duro, con croquis y mapas, no decimos nada. Por lo tanto, teniendo a los veteranos de guerra, que ya habíamos desgrabado, bueno, hagamos una cosa. Hagamos que el lector, al leer el libro, forme parte de la compañía C. Que camine con los soldados, que coma con los soldados, que duerma con los soldados, que pelee con los soldados. Es decir, la guerra a la vista de cada combatiente, como al lado de él o de Sergio peleando en Darwin. Era un trabajo difícil, pero lo intentamos y medianamente fue saliendo. Así se fue escribiendo el libro. Claro que faltaba algo. ¿Cómo lograr que cada frase esté en su correcto lugar? Porque yo tenía las grabaciones, pero que había extractar para ponerla en el desarrollo. Yo lo único que hice fue el interlineado, ponerle un poco de pinceladas. Entonces, se pudieron lograr muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el momento que se produce la salida del regimiento ya para Malvinas, ustedes van a leer en el libro lo que sentía y dónde estaba cada soldado. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pensaba? E incluso salió algo muy mágico porque van a ustedes leer lo que sentían algunos soldados cuando iban en el camión. Esas cosas se fueron saliendo de a poquito, bien de a poquito. Y llegamos a un punto de inflexión, que es contar cómo se enteraron. Y es un poco la magia que tiene el libro. ¿Por qué? Porque cuando yo les preguntaba a todos, ¿dónde estabas cuando Busser dio la proclama diciendo que iban a Malvinas? Yo esperaba que me dijeran, y mirá, nos sorprendió, mirá, estamos en un problema. Nada que ver. Yo dije, no me mientan, no vale mentir. Y todos me dijeron orgullo, alegría, si hay que pelear, peleamos. Era como que yo no entendía bien por qué. Ustedes imagínense en esto. Con los libros que yo hice de San Martín, yo no me pude tomar un café con San Martín o con Cabral. Yo escribía por los documentos. Y acá yo tenía a todos sentados alrededor mío para preguntarles. Entonces, a partir de ahí me costaba entender y racionalizar lo que me estaban diciendo. No estaba acostumbrado, no tenía el cassette. Cuando escribía sobre San Martín y el combate de San Lorenzo, era Carlos con los documentos. Acá es Carlos con Sergio, con Fernández, con Gómez Centurión. Es diferente. A partir de ese momento, me di cuenta que estábamos por el buen camino, que iba a costar el libro, que iba a tardar. Fueron 2 años y 8 meses, Pero lo más interesante viene cuando ya los tenemos a todos en la isla. Hay historias muy graciosas. Hay historias realmente muy graciosas. Martín se ríe porque realmente. Hay historias donde incluso está Juan José en una de ellas, con Marcelo Mossi. ¿Te acuerdas de esa historia? Resulta ser, se las voy a contar. Total, es muy simple. Marcelo Mossi es un personaje del 25 y cuando se presentan ya
para empezar la instrucción, tengo un problema del corazón, mi subteniente le dice. Tengo un problema del corazón, no puedo hacer nada. Entonces Juan José le dice, bueno, quédese ahí. Claro, Juan José le dice, bueno, pero te vamos a hacer un análisis. El otro es blanco. Cuando vienen con el análisis, ya no tenía nada en el corazón. Juan José sabía. Y lo llama. Entonces, si vos te acordás, pero él me lo cuenta, lo tengo grabado, dice que fue de donde estaba corriendo al trote pensando, me van a fusilar, me van a fusilar, me van a fusilar. Y Juan José lo único que hace es que empieza, dice, no te haga problema, Mosi, que usted va a correr a la par de todo el mundo. Pero el problema es que de todo el mundo era a la par de él. Y él decía, no se cansaba nunca. Yo creo que de esa forma es donde se crea lo que Juan José decía, el espíritu de cuerpo. Porque todos sin excepción, Reyes, Esteves y Gómez Centurión, mostraron lo que es liderazgo. Todo el mundo del 25 me hablaba de los jefes. Yo quería conocer a los jefes, yo Juan José lo conocía, pero yo no conocía al Toto Esteve. Al Toto Esteve lo conocía a través de ellos. Y a Reyes lo pude hablar con él. Lo que es sintomático de todo esto es que todos me dijeron lo mismo. De Reyes, del Toto Esteves y de Gómez Centurión, porque se los pregunté a cada uno, y en resumidas cuentas todos me dijeron lo mismo. Si mi subteniente o el teniente nos hubiese dicho que lo siguiéramos al infierno, textual, lo seguíamos. ¿Cómo se logra eso? Es increíble. Ustedes imagínense el desafío que teníamos con Javier de escribir esto. Pero lo más interesante es cuando llega el momento, no del desembarco en sí, sino de los combates. Además, Javier tuvo una facilidad, yo no sé, innata. Por ejemplo, del combate de la altura 234 hay 8 mapas que a raíz de todo lo que yo había traído del regimiento, pudo hacerlo secuencialmente cada 15 minutos, la secuencia, con el desarrollo del combate. Y con los soldaditos ingleses y argentinos con nombre y apellido. Una locura lo que hizo ese tipo. Claro, pero ¿qué pasó? Todo comienza a cambiar cuando hay que escribir sobre la batalla. Fundamentalmente, la de Darwin Hill y la que nosotros le pusimos donde combatió Juan José, el combate de las alambradas, que se hizo famoso ya el combate de las alambradas. ¿Por qué? Yo siempre que escribía un capítulo, le decía, se lo mandaba a Javier. Y bueno, lo chequeaba, lo corregía, veíamos si había que cambiar algo. Y llega el momento del primer gran combate, el combate fuerte, ¿no? Que es el de Darwin Hill. Yo lo escribo y se lo mando a Javier. Al otro día me dice, profe, no sirve. No sirve, esto no sirve. Y yo, ¿y por qué no sirve? Porque no sirve. Bueno, replanteo todo y escribo. Se lo mando. Al otro día me dice, profe, peor que el de ayer. Peor. Yo digo, te voy a matar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabes lo que me costó esto? Está mal. Entonces, yo dije, no, tengo que parar porque si está mal esto. Entonces agarré y me fui a Santa Fe. Me fui a Santa Fe, a la casa, una de las casas de mi familia allá. Y llego, me pongo a escribir, a los 2 días le mando el capítulo. Profe, perdiste todo el tacto. Esto es una basura. No sirve. Me había agarrado un conflicto tal que no quería mirar Tuve 2 días sin agarrar la computadora. No abrí un libro, nada. Estaba conflictuado. Al tercer día, esto es textual, prendo la computadora y pongo YouTube.
Y a veces las cosas no son por casualidad. Miro así y decía, los 18 minutos más violentos de la historia del cine. Era la introducción o los 18 primeros minutos de la película Rescatando al Soldado Ryan, que para aquellos que les gusta la historia militar, los 18 minutos hablan o muestran el desembarco aliado en Normandía. Y realmente que es violento, ¿eh? Lo miro, me quedo mirándolo a los 18 minutos, yo dije, está muy bueno esto, está muy bueno. Lo pongo de vuelta, agarré un cuaderno y empecé a anotar tips, lo que a mí me parecía. Confieso mi locura, lo vi 6 veces seguidas. Y había llenado 2 carillas de cuaderno arte. Con eso, con los tips, abrí todo lo que tenía, escribí y me dice Javier, profe, espectacular, vamos con este. Así se trabajó con el Bravo 25. Después vino hechos muy puntuales, ¿no? Recuerdo que cuando fui a la Carlota y lo entrevisté a Oscar Ledesma, estuvimos charlando mucho, la verdad que un tipo adorable, y enfrente vivía Aguerrabengoa. Lo llama y viene con la señora. Entonces le digo, Vasco, mirá, pasa esto, esto, esto y esto, te voy a entrevistar. No, me dice, pero yo nunca hablé con un micrófono. No, no es con micrófono, es un grabadorcito, lo pongo acá, te hago un par de preguntas y vos hablás. No, déjemelo pensar. Bueno, dale, tenés 3 segundos, 1, 2, 3, ya está, listo, vamos, sentate. Y me acuerdo que él lo tenía ellos acá adelante, yo estaba acá, y atrás mío, yo ya había entrevistado a Ledesma, estaba la señora de Ledesma y la señora de Aguerrabengoa. Me dice, profe, no sé por dónde empezar. Todo esto está en el libro, ¿eh? No sé por dónde empezar. Por donde quieras. 3 horas y cuarto. Sin parar. 3 horas y cuarto sin parar. Me dice, profe, ¿es suficiente? Yo estaba con un nudo en la garganta con lo que me había contado. Cuando me doy vuelta, la veo a la señora de Aguerrabengoa llorando a mares. Yo dije, ¿qué pasó? Y cuando le pregunto, me dice, hace tantos años, no me acuerdo, que estamos juntos y nunca lo escuché hablar de Malvinas. Eso tuvo el Bravo 25. Y quizás lo más interesante fue poder recrear situaciones. En la primera edición yo había escrito el desarrollo, las características de la muerte épica del Toto Esteves. Ustedes no saben lo que fue poder hacer la nueva edición y que Sergio Rodríguez me contara lo que él vio. Es difícil hablar de eso. ¿Por qué? Porque al veterano de guerra es muy fácil llevarlo a Malvinas, pero es muy difícil después traerlo rápido. Y hay que ser muy respetuoso con respecto a eso. Muy respetuoso. Pero yo tenía que preguntar y ser irrespetuoso. Por eso es que el libro tiene de primera mano lo que pasó y lo más épico que fue de lo que yo escribí, la muerte del Toto Esteves, gracias a Sergio Rodríguez que me lo contó. Pero también, miren lo que se pudo lograr, el rescate de Fernández. Me habían contado mucho esa historia, muchísimo, pero es la historia que te cuentan en una mesa de café. Che, vos sabés que Gómez Centurión, así, uno que le gustaba a Malvinas, obviamente, y preguntaba y consultaba. Pero el Bravo 25 pudo lograr el testimonio de Juan José, el testimonio de Carovio y el testimonio de Aguerrabengoa y el testimonio de Fernández. ¿Saben lo que significa eso? Poder tener a los 4 actores y saber qué fue lo que vivieron. Pero fundamentalmente, el Bravo 25, lo que quisimos nosotros con Javier es
que se hable del sentimiento, de lo que sintieron. Libro de guerra podemos escribir 400. Pero sentir al soldado que habla, al combatiente, y que te cuente, es muy difícil. Con Fernández, con Juan José, con Carobi, con Aguerra Bengoa, pudimos llegar a hacer el rescate a base de las sensaciones de cada uno. ¿Y saben lo que más me llamó la atención? Porque me lo contaron varios soldados de la sección Romeo. Cuando se repliegan después del combate, que fue bastante complicado, llegan al pueblo. Eso está escrito también. Y Juan José los mira y los ve. Y yo ahí me salió, esto es pluma mía. Estoy seguro que Juan José los miraba y estaba orgullosos de ellos. Orgullosos, pero quizás en ese momento no se los podía decir. Y es ahí entendí, cuando muchas veces, porque lo molesté 432 veces a Juan José, y me lo dijo muchas veces, ahí en ese momento entendí lo que es la soledad del jefe. En ese momento estaba solo, a pesar de tenerlos ahí adelante y saber que habían peleado como leones. A tal punto que lo vuelven a la realidad, y acá está también el espíritu de cuerpo, lo vuelven a la realidad, 2 soldados o un soldado, no recuerdo, que dice, jefe o mi subteniente, tenemos que ir a buscarlo a Fernández. De los soldados salió. Ahí entendí, porque al principio me dijeron, lo seguíamos hasta el infierno. ¿Perdón? Ahí lo entendí. Y lo fueron a rescatar. Pidió voluntarios y se levantaron 3, 4, 5 manos, 6 manos. Venían de combatir. Es increíble. El Bravo 25 fue una experiencia. Y también está marcado por sensaciones, porque en el desarrollo de los combates se puede observar también de qué manera estaban entrenados. Yo una de las preguntas que le hice a cada uno fue, dicen que la instrucción en el 25 fue brava, fue interesante. Y todos me repitieron lo mismo, sí, fue brava, pero es que depende de lo que significa brava, pero la instrucción que nos dieron nos salvó la vida en Malvinas. Entonces significa que se hicieron bien las cosas. Muy bien. Y desde ese momento, cuando yo empecé a desgravar y estaba escribiendo, comencé a entender lo que significa camaradería. ¿Por qué? Porque entendí, como me dijeron ellos, después de mucho tiempo, escuchándolos mano a mano, lo que es la patria. Y la patria, en ese momento, eras el que tenía al lado. Esa era la patria. No era la bandera, el himno, era el que tenías al lado. Entonces, también uno entiende, con el profesionalismo con que lo habían instruido, lo tengo acá delante, perdóname que te tome como ejemplo, pero te tengo acá, cómo a la muerte del Toto Esteves, este señor empieza a arreglar el tiro de artillería. Eso significa cohesión, significa un aprendizaje y el carisma que tenía su jefe. O el sargento García, que te cuidaba, que lo dejaba dormir un par de horas más. En el desarrollo yo me enteré y fui conociendo las características de cada uno, porque están las personalidades de cada uno puestas en el libro. Y cómo en el fragor del combate cada uno pensaba en el otro. Entendí también ahí por qué no te hablan de uno, sino que te hablan del compañero. Y también con las razones que Juan José descansaba mucho en el sargento García, yo me imagino, traté de reflejarlo en el libro, ojalá que cuando lo lean puedan sentirlo, lo que habrá sido para Juan José bajar del micro cuando regresaron y de informarle a la señora que había caído en combate. Debe ser horrible eso. En definitiva, el Bravo 25 fue toda una experiencia. Les puedo garantizar,
Fue toda una experiencia. Pero lo más interesante fue que se reflejó la historia humana en medio del combate. ¿Cómo puede haber momentos graciosos? ¿Cómo puede haber situaciones graciosas? Y en medio de un hecho irracional puede haber un momento de paz. Puede haber un momento de felicidad también. Van a tener que leer el libro para darse cuenta de lo que estoy diciendo de felicidad, paz y demás. Obviamente que después conseguimos más documentación y pudimos hacer varios anexos muy interesantes de cómo Inglaterra preparó la guerra, por ejemplo. Es un anexo muy importante, muy lindo. Y un anexo en el cual yo necesitaba escribirlo, que es el historiador frente a los hechos históricos. Porque uno cuando escribe historia, yo estaba muy acostumbrado a escribir historia del siglo XIX, ¿no? Donde nadie te puede decir nada. Pero cuando vos escribís una historia moderna, porque Malvinas parece mentira, pero fue ayer, vos te pones a que la historia te enjuicie y te critique y te plantee. Y ahí está el tema de decir, bueno, esto es lo que yo encontré. Por eso creo que con Javier hicimos un libro muy digno de verdad. Porque pudimos reflejar todo lo que los veteranos de guerra nos contaron. Pudimos reflejar y cotejar en los 6 viajes que hice después a Córdoba y los 4 que hice a Chubut, llevando los croquis, que los veteranos estuvieran conscientes y sí, esto está así, perfecto. A mí me dijeron, che, qué buen libro que escribiste. Yo no lo escribí, lo escribieron los soldados. Yo lo único que hice fue el interlineado, nada más. Te pude dar un poco de filosofía, más o menos, y hacer creerte a vos que formás parte de la compañía C del 25. O que estabas en el aeropuerto. Hay un capítulo muy interesante sobre el regimiento en el aeropuerto. Y de verdad que van a sentir que las bombas le caen al lado, se los puedo garantizar, de verdad. Vi esa parte hoy en la oficina y la verdad que salió muy bueno. Y para ir redondeando y terminando, algo muy importante. Cuando terminé de escribir el libro, y también está puesto, porque yo soy muy sincero, todo lo que ustedes le estoy diciendo está en el libro. Cuando termino de escribir, quería saber qué es lo que había escrito. Mi idea era escribir un buen libro de historia militar. Eso es lo que yo quería. Pero mire cómo son las cosas. Yo tenía el título, Bravo 25. Eso lo tenía claro. Cuando termino, me viene a la mente una frase que me dijo Juan José una de las tantas veces que nos vimos. La frase es, al fin de cuentas, Carlos, muchas veces la guerra no se puede explicar. Claro, me vino eso a la cabeza y dije, ¿qué escribí? ¿Qué es lo que hice entonces? Situación, eran las 6 de la tarde, prendo la computadora de vuelta y me pongo a leer el libro de nuevo. Quería saber qué es lo que había escrito. De verdad. Se hicieron como las 4 de la mañana y lo había terminado. Me había tomado como 3 jarras de café. Claro, termino. Digo, la verdad, no sé bien qué es lo que escribí. Porque tiene historia militar, tiene camaradería. ¿Qué es lo que escribí? Entonces, a las 7, 8 de la mañana, yo vivía en Sánchez de Loria y Virrey Liniers. Me voy por Sánchez de Loria. Perdón. ¿Cuál era? Tincho, es Sánchez de Loria. Sí. Me voy a desayunar. Y desayunando, pensaba siempre en el libro. Pensaba en el libro.
Y les puedo garantizar, y es netamente histórico, cambió el tiempo de una manera que no se pueden imaginar. Yo veo de Chomba. Cambió el tiempo, rotó el viento, frío y lluvia, y garúa. Un frío. Entonces dije, bueno, pagué y me fui para mi casa. Y cuando iba caminando empecé a acordarme, en ese momento estaba tan metido con el libro, del frío que pudieron haber tenido los soldados, de todas las vicisitudes que pasaron. Y cuando llegué a la puerta de mi casa, me vino la segunda parte del título. Ahí me di cuenta que había escrito solamente la historia de un puñado de valientes. Muchísimas gracias por haber venido.